Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a ver lo que dice en el versículo 1. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. ¿Cómo se llamaba este hombre? Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, estrateo. Versículo 2 dice, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Este hombre llamado Elcana tenía ¿cuántas esposas? 2. Una se llamaba Ana, la otra se llamaba Penina. En el pasado era permitido tener más de una esposa. Hoy no, ¿no es cierto? Debemos ser hombre de una sola mujer y mujer de un solo hombre. Entonces, vea, lo importante, lo que yo quiero que entendamos, es que tanto Ana como Penina, las 2 mujeres, servían al mismo Dios. Creían en el mismo Dios, adoraban, ofrendaban, sacrificaban, tenían fe en el mismo Dios. Sin embargo, una tenía hijos y la otra no. Escuche bien. Sin embargo, dice acá, en lo que leímos, que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. ¿Me comprende, sí o no? Una tenía hijos y la otra no. ¿Pero por qué? Una cosa es tener fe. Y otra cosa es usar la fe que yo tengo. ¿Me comprende? Si yo quiero recibir algo de Dios, si yo quiero recibir, por ejemplo, la sanidad de parte de Dios, prosperidad de parte de Dios, un cambio en mi familia, un cambio en mi vida espiritual, o lo que sea, todo Dios lo hace a través de la fe. A través de la fe. Pero Ana no tenía hijos. Y ella quería tener hijos, anhelaba tener hijos, deseaba tener hijos. Era lo que ella más quería, tener hijos. Sin embargo, ella creía en Dios, tenía fe en Dios, pero sus oraciones no eran contestadas. Ahora vamos a ver por qué hay gente que cree en Dios y no es bendecida. Ahora lo vamos a entender. Con esta prédica, usted va a entender por qué hay gente que tiene fe en Dios, pero igual sufre. ¿Me entiende? ¿Y cómo o qué es lo que tiene que hacer para que Dios se manifieste en su vida? Porque la pregunta es, ¿por qué si Penina y si Ana creían en el mismo Dios, por qué una tenía hijos y era contestada y era bendecida y era feliz y la otra no? Pertenecían a la misma familia, eran esposas del mismo hombre, creían en el mismo Dios, subían al mismo templo a adorar. Sin embargo, una era bendecida y otra no. Pero como yo le dije recién, una cosa es tener fe. Ana demostraba que tenía fe, pero no la estaba usando como debe ser. ¿Me entiende? Si yo tengo sed, míreme, si yo tengo sed y yo tengo un vaso con agua, pero yo no lo uso el vaso con agua, no tomo del agua, ¿se va a calmar mi sed? No. Yo tengo sed, yo tengo el vaso con agua, pero no lo uso, no me sirve de nada. La fe es igual. Yo tengo fe en Dios, pero si yo no la uso, no me sirve. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Me entiende? La fe sin obras es muerta. Y algo muerto no sirve. ¿Cuánta gente tiene una fe sin obras?
¿Cuántos cristianos de acá, de la Iglesia Mundial Nueva Vida, o de otras iglesias, tienen fe? Tienen fe porque leen la Biblia, tienen fe porque oran, tienen fe porque vienen a las reuniones, pero solamente la tienen a la fe, no la usan, no viven por la fe. ¿Me entienden? No claman a Dios con fe, no buscan a Dios con fe, no enfrentan su problema con fe. Es como el ejemplo que yo le daba del vaso con agua. Damos un ejemplo parecido. Míreme, yo tengo hambre. Supongamos que yo tengo hambre y yo tengo acá un plato de comida, de una rica comida, de una buena comida, pero yo no uso esta comida, no uso este plato. ¿Me va a servir de algo? Claro que no. Voy a seguir teniendo hambre. Entonces las personas tienen problemas. Las personas tienen problemas. Y también tienen fe. ¿No? Tienen problemas y tienen fe en Dios. Pero ¿por qué la fe no da resultado? Porque no la usan. Y la fe sin obras es muerta. ¿Me comprende? Entonces, solo tener fe no es suficiente. Es necesario tener la fe y usarla la fe. La Biblia dice que el justo vive por la fe. Amén. El justo es aquel que obedece a Dios. El justo es el que se entrega a Dios. Ese es el justo. Entonces el justo tiene que vivir por la fe. Nuestra fe no puede ser de boca, de palabras. Nuestra fe no puede ser solo palabras sin actitudes, porque sin obras la fe es muerta. Entonces, si yo quiero sanarme, yo veo la radiografía, yo veo el análisis, tengo en mi mano el estudio del médico, y por más que ahí diga que yo estoy enfermo, yo uso mi fe acompañado de ¿qué? De obras. Yo digo, Dios me va a sanar. ¿Me entiendes? Yo hago mi oración y digo, Dios, en nombre de Jesús, sáname ahora. Porque la Biblia dice que Jesús llevó toda enfermedad en la cruz. Entonces yo paso a usar mi fe. No solamente tengo fe, sino que también que la uso. Y cuando yo uso la fe, ahí Dios me va a poder sanar. ¿Me entiendes? Ahí Dios me va a poder sanar. Yo digo, bueno, quiero prosperar, quiero progresar económicamente y yo tengo fe en Dios, pero no hago nada, me quedo de brazos cruzados. ¿Dios me va a prosperar? Dios me va a prosperar si es que yo pongo la fe en obra. Si yo uso la fe, si acompaño mi fe de actitudes. Digo, bueno, voy a abrir un negocio, voy aunque sea chiquitito, lo hago por la fe, y Dios me va a respaldar, y Dios me va a contestar, o voy a empezar a vender esto, o voy a empezar, tomo actitudes. Acompaño mi fe de actitudes. ¿Me comprende, sí o no? Entonces la historia que vemos acá, míreme, por un lado, Penina, esta mujer tenía hijos. Y fíjese que en el pasado, cuanto más grandes eran las familias, quería decir que más bendecidas eran. O sea, cuanto más hijos tenían las mujeres, quiere decir que esa mujer había sido más bendecida. ¿Me entienden? Y Penina tenía hijos. Entonces entendemos que ella estaba bendecida. Pero Ana, que creía en el mismo Dios que Penina, no tenía hijos. Era como que Dios se había olvidado de Ana. ¿Y cuánta gente piensa que Dios se olvidó de ella? Ana le pidió a Dios por años un hijo. Ana lloraba. Ahora vamos a leer. Ana clamaba y el hijo no llegaba. La respuesta, el milagro, la bendición no llegaba. El tema es, ¿por qué? Eso pasa hoy en día. En la iglesia hay varios cristianos que son como Penina, que reciben lo que piden. Y hay otros cristianos que son como Ana. Buscan al mismo Dios, tienen fe en el mismo Dios, pero no reciben.
no reciben sanidad, no reciben la respuesta de sus oraciones, no reciben cambio en su familia, en su economía, en lo espiritual. Están ahí como que Dios se olvidó de ellos o de ellos. Están como Ana, ¿me entiendes? Y cuando Dios no responde, las personas sufren. Pero nosotros tenemos que provocar la respuesta de Dios. Vamos a seguir leyendo entonces. Amén. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Dice: y todos los años aquel varón, o sea el hombre Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, que eran Ofní y Finés, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Mírame, él iba a sacrificar, el esposo de Elcana subía al templo a adorar a Dios, a sacrificar, a ofrendar a Dios, ¿me entiende? A servir a Dios. Y el esposo agarraba una parte de la ofrenda y se la daba a Penina y a los hijos y a las hijas para que también ofrenden y sacrifiquen. Y mire lo que dice el versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida, o sea, una parte mejor, una parte importante, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener ¿qué? Hijos. Amén. Míreme, ellos eran fieles a Dios. Vio que dice cada año subían. Cada año. No eran personas que no creían en Dios. No eran personas del mundo. No eran personas infieles. Ellos eran fieles. Cumplían con Dios. Cumplían con sus compromisos. ¿Me entiendes? Ellos adoraban, porque ahí leemos que ellos subían a adorar y a sacrificar. O sea, ellos eran como usted, que viene a la iglesia, que adora a Dios, que busca a Dios, y sacrificaban. Fíjese que Ana adoraba y sacrificaba el doble. Míreme, el doble. Porque a ella le daba una parte escogida. Imagínese que la ofrenda de Penina era una y la ofrenda que Ana daba era otra mucho mejor. O sea que su ofrenda y su sacrificio era superior. Pero aún así, sus oraciones no eran contestadas. Aún así, ella no tenía hijos. Lleve esto para su vida. Quizás se dice, yo voy a la iglesia y mi oración todavía no es contestada. Yo tengo un sueño, como Ana tenía un sueño. Yo tengo el sueño de Ana era tener un hijo. Y quizás su sueño es tener su casa propia. Su sueño es tener un mejor trabajo, un mejor negocio. Su sueño es una familia entera, su familia entera cae en la presencia de Dios, buscando a Dios. Quizás su sueño es sanarse de una enfermedad, no sé cuál es su sueño. ¿Me entiende? Y usted dice, yo oro, yo voy a la iglesia, yo estoy firme, yo cumplo mis compromisos con Dios, yo soy fiel a Dios. Yo obedezco a Dios, adoro a Dios, me congrego en la iglesia y mi vida está destruida. Mi sueño no se realiza, mi oración no es contestada. Ahora vamos a ver por qué. Escuche bien, ahora vamos a ver por qué. Dice así, versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Dice así: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Míreme, se burlaban de ella. Dice acá dos cosas. Su rival la irritaba
y la enojaba, entristeciéndola. 3 cosas, no 2, 3. ¿Me entiende? Primero, ¿saben lo que le hacían? La irritaban, la ponían molesta, la ponían irritante. Dios, cuando la gente se burla de usted y dice, cómo no progresa tu negocio. Dios, cuando la gente se burla de usted y le dice, ¿viste cómo estás enferma? Entonces, Dios, cuando la gente le irrita de tanto burlarse de usted, de tanto hablar mal de usted. Entonces, eso le pasaba a Ana. Póngase en los zapatos de Ana. Póngase en lugar de ella. Ella creyendo tanto en Dios. Ella ofreciendo una mejor ofrenda, un mejor sacrificio, sirviendo más a Dios. Pero no tenía hijos, no tenía respuesta. Y las otras, sí. Es como que usted diga, los otros se sanan en la iglesia, yo no me sano. Los otros prosperan en la iglesia, yo no prospero. Eso le pasaba a Ana. Los otros se liberan de los demonios, de la depresión, de las brujerías. Tienen paz, reciben el Espíritu Santo, hablan en lengua. Yo no. A los otros Dios les usa, yo no. Eso pasaba a Ana. Por un lado Penina siendo bendecida y por otro lado Ana no recibiendo nada de parte de Dios. Y tal vez usted se sienta así. Usted dice, pastor, hasta he pensado en desistir. Hasta he pensado en que ya no vale la pena buscar a Dios. He pensado en abandonar a Dios. ¿Por qué? Porque tengo un sueño, le soy fiel, voy a la iglesia, hago todo bien, y mi sueño no se realiza. Mi oración no recibe respuesta. ¿Comprende? Y pastor, me irritan, me molestan. Y dice que Ana se entristecía. Cuando no hay la bendición de Dios en la vida de la persona es triste. ¿Me entiende? El versículo este que leímos, versículo 6, dice que Ana se quedaba triste, entristecía. Cuando yo siento que Dios a mí no me escucha, cuando por dentro la persona se da cuenta que sus oraciones no tienen respuesta, esto trae sobre la persona, dentro de la persona, una tristeza, un desánimo. Y más cuando los otros se le burlan. Sin la bendición de Dios, voy a hacer burla de los demás. Los otros se van a burlar de mí. Se van a burlar porque mi familia está destruida. Se van a burlar porque mi vida económica está destruida. Se van a burlar por mi salud. Se van a burlar por todo. Porque sin Dios, sin la bendición de Dios, todo va mal. ¿Me entiende? Dios no quiere que seamos motivos de burla. Dios no quiere que los demás se burlen de nosotros, se ríen de nosotros. Dios quiere que sus hijos sean vencedores. Dios quiere que sus hijos prosperen, se sanen, tengan una familia bendecida, tengan el Espíritu Santo, tengan paz, tengan felicidad, tengan gozo, tengan alegría verdadera dentro de ellos. Entonces usted no puede aceptar. Porque ahora vamos a leer que Ana revirtió la situación. Se despertó la fe de Ana. Ella tenía fe, pero no la usaba. Ella tenía fe, pero era una fe impuesta por otros. Porque ¿qué fue lo que leímos nosotros acá? ¿Qué fue lo que leímos nosotros acá? Que Elcana le daba la ofrenda a Ana para que ella sacrifique. O sea, no nacía de la fe de Ana ofrendar. No nacía de la fe de Ana sacrificar. No nacía de la fe de Ana adorar. ¿Me entiendes? Ella iba porque el esposo se lo decía. El esposo le decía, acá tenés la ofrenda, acá tenés para el sacrificio, subía al templo y adoraba a Dios. Pero no le nacía a ella. ¿Me entiendes? Es como la gente que no le nace buscar a Dios. No le nace adorar a Dios. No le nace venir a la iglesia. Hay que empujarla para que venga a la iglesia. Hay que estar llamándole todos los días para que venga a la iglesia. Hay que mandarle mensajes.
Es dificilísimo para que venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque viene no porque le nace, sino que viene porque otros le imponen esa fe. Porque otros la empujan a que busque a Dios. ¿Me entiende? Y con Ana era lo mismo. Yo pienso que si tal vez el esposo no le daba a Ana para que ella ofrende y sacrifique, y si el esposo no la incentivaba a Ana a adorar, capaz ella estaba tan triste que no iba. Estaba tan depresiva, tan humillada, tan descreída de todo, que ni iba a ir. Si el esposo no la empujaba, no le daba ese empujoncito, si el esposo no le incentivaba. ¿Me entiende? Cuando las cosas no nacen de nuestro corazón, no agradan a Dios. ¿Me entiende? Por eso no hay que traer a la gente a la iglesia obligada. La gente tiene que venir de todo corazón, porque les nace. Entonces, Ana tenía fe, sí, pero era una fe impuesta por el esposo. ¿Se entiende? Adoraba a Dios, sí, pero porque el esposo le decía, adore, vaya. Ofrendaba, sacrificaba, sí, porque el esposo le decía, acá tenés. O sea, ella no tenía que mover un dedo, no tenía que esforzarse, no tenía que tomar ninguna actitud. Tenía una fe sin actitud. Tenía fe, pero la actitud la tomaba el esposo. O sea, míreme, ¿Dios era el que estaba fallando? ¿Era Dios el que estaba fallando? No. Ana no tenía hijo. El sueño de ella no se realizaba porque ella estaba fallando. Porque ella tenía una fe obligada por el esposo. Tenía una fe empujada o impuesta por el esposo. Tenía una fe de apariencia. Yo le pregunto a usted, ¿por qué Dios no realiza el sueño en su vida todavía? ¿Será que su fe no es una fe obligada? ¿Será que su fe no es una fe impuesta por otros? ¿Será que su fe no es una fe de apariencia superficial? Y no es una fe sincera, una fe honesta, una fe bíblica, una fe genuina, una fe sobrenatural. ¿Será que usted vive por la fe como tiene que ser? No solo hacer las cosas, porque Ana hacía las cosas. Ana oraba, Ana sacrificaba, Ana iba al templo, Ana hacía las oraciones. Ana hacía las cosas. Como usted dice, yo vengo a la iglesia, yo adoro a Dios, yo canto las canciones, yo invito gente a la iglesia, yo doy mi ofrenda, yo hago las cosas con Dios. Pero todo eso, ¿le nace a usted? ¿Le nace de un corazón sincero, espontáneo, verdadero? ¿O lo hace por religiosidad? ¿O lo hace con una fe superficial? Porque era el gran problema de Ana. Míreme, Ana tenía un gran sufrimiento y la culpa era de ella nomás. Tenía un gran sufrimiento porque no estaba usando la fe como se debía. No estaba usando una fe que naciera de ella. Estaba usando una fe motivada por el esposo. ¿Me comprende? Eso es interesante. Entonces, versículo 7 dice, así hacía cada año, eran fieles. Cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Amén. Sin la bendición de Dios, gente, los sueños no se realizan. Amén. Y la gente vive así, como dice el versículo 7, humillados, llorando y hasta sin ganas de comer. Vio que dice que Ana lloraba y no comía. ¿Cuánta gente de tanto llorar, de tanta angustia, de tanta depresión, ni ganas de comer tiene? Ni ganas de bañarse tiene. Se abandonan a sí mismos. Viven porque pueden respirar nomás. Viven pero sin esperanza, sin proyectos, sin fe, sin anhelos de decir voy a luchar por esto. Pues no, viven abandonados, se abandonan a sí mismas. Así estaba Ana, angustiada, irritada, triste,
llorando y ni comer quería. Cuánta gente que sueña con una carrera universitaria y si no lo logra le agarra esa angustia, esa depresión y ni siquiera quiere comer. Cuánta gente sueña con una familia bendecida, siempre soñó, y cuando va, vive su vida, su familia es un infierno y ni siquiera comer quiere al ver su familia destruida. Hay gente que el sufrimiento es tan grande que le saca la gana de comer. Hay gente que el diablo está destruyendo tanto su vida que ella vive llorando. ¿Me entiendes? Y como dijimos en una prédica, si el problema me hace llorar, es como que yo me arrodillo delante del problema. Si el problema me hace llorar, yo no lo voy a poder vencer. ¿Me entiendes? Porque quiere decir que el problema es más fuerte que yo. Si la enfermedad me hace llorar, no la voy a poder vencer. Si el problema familiar, el familiar en el vicio, la droga, con mal carácter, peleador, si ese problema me hace llorar, no voy a poder cambiar yo esa situación. Porque quiere decir que la situación me supera. Puedo llorar, sí, delante de Dios. Puedo llorar, sí, no delante del problema, sufriendo. Sí llorar arrodillado o parado, pero hablando con Dios, llorando delante de Dios, diciéndole: Dios, cambia esta situación. Voy a empezar a usar mi fe. Mire, voy a usar una fe que nazca de adentro mío. Amén. Mire cómo sigue diciendo acá. Versículo 8. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Vea bien, el hombre, el Cana, ¿qué es lo que quiso hacer el Cana? El Cana quiso consolar a Ana. El Cana quiso que Ana superase su dolor, su vacío, su angustia con las palabras de él. ¿Me entiende? Pero míreme, si yo estoy sufriendo y un familiar viene a consolarme, eso no va a cambiar mi vida. ¿Cuánta gente está en el fondo del pozo con la vida destruida y se llenan de familiares diciéndole: pobrecita, te queremos mucho, no te lo mereces, cuánto te apreciamos, un día vas a salir adelante? Y ese familiar se va, pero aquella persona que está sufriendo sigue sufriendo. O sea, el esposo no podía hacer nada por Ana. ¿Me entiendes, sí o no? El único que podía hacer que Ana tenga un hijo, el único que podía responder la oración de Ana, hacer el milagro, realizar el sueño de ella, era Dios. Entonces, cuando usted ve a una persona sufriendo, en vez de querer ayudarla, consolándola, ayúdela trayéndola a la iglesia. Porque si usted la consuela con sus palabras entran por un oído y salen por el otro. Pero si ella viene y escucha la palabra de Dios y recibe la oración de fe, Dios se va a manifestar en la vida de esa persona y ella va a cambiar. ¿Se entiende? Lo que saca el sufrimiento de la vida de una persona no puede ser otro ser humano. Como el Cana quiso hacer con Ana, la quiso consolar. Lo que saca el sufrimiento de la vida de una persona es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Entonces, míreme, no busque felicidad en otro ser humano. ¿Me entiende? La felicidad viene de parte de ¿quién? En Dios está nuestra felicidad. Es en Dios que usted debe poner su fe, sus esperanzas, sus expectativas, su corazón. De Él viene su felicidad. Piense lo que le estoy diciendo. Amén. Sigue diciendo, versículo 9. Y se levantó Ana. Mire, porque acá llega el momento importante. Mire lo que dice. Porque, a ver, ¿cómo salir de esa angustia? Antes de leer el versículo, ¿cómo salir de esa angustia como la que estaba Ana? Usted me mira y dice: pastor, ¿cómo voy a salir de la angustia, pastor? ¿Cómo voy a hacer para que Dios conteste mi oración, pastor? ¿Cómo voy a hacer para que mi sueño
se realice, para que la bendición, la respuesta que yo estoy esperando de Dios venga a mi vida. ¿Quién está esperando una respuesta? Yo estoy esperando. Levanta la mano. ¿Quién dice, yo espero una respuesta? Algo quiero de parte de Dios. Todos, ¿no? Todos esperamos algo de parte de Dios. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Como hizo Ana ahora. Mire lo que vamos a leer, versículo 9. Mire lo que hizo Ana, escuche. Dice así, y se levantó Ana. Lo primero que hizo fue, se levantó. No está hablando de levantarse de la cama. No está hablando de levantarse de la silla, de la mesa, del piso. Está hablando de levantarse por dentro. De levantarse en la fe. Eso. De levantarse en el espíritu. Si usted, todos los problemas, ¿cómo estaba Ana por dentro con todos estos problemas? Decaída, triste, irritada, llorando, no quería comer. O sea, por dentro estaba derrotada. Por dentro estaba decaída. Y si yo por dentro estoy derrotado y decaído, Dios no puede hacer nada por mí. Dios va a hacer algo en mi vida cuando yo me levante por dentro. Entonces, si usted dice, pastor, este problema económico me tiene mal, levántese por dentro. Pastor, estoy mal espiritualmente, una época estuve bien, ahora estoy mal, levántese por dentro. Acá empieza el cambio. En el versículo 9, Ana empieza a cambiar la historia. ¿Quién cambió la historia? Ana. Usted tiene que cambiar su historia. Usted no puede quedar esperando que Dios haga todo. Usted tiene que cambiar su historia. Nosotros marcamos nuestro destino. Si me va a ir bien o me va a ir mal, depende de las decisiones que yo tome. Yo tomo la decisión de seguir el camino de Dios, de obedecer a Dios, me va a ir bien. Yo tomo el otro camino de hacer lo que a mí me parece bien y me va a terminar yendo mal. ¿Me entiende? Entonces, Ana se levantó. ¿Qué tiene que hacer usted? Levantarse. Levante su estado de ánimo. Saque el desánimo, saque los miedos, saque las dudas, saque los conflictos. Y diga, me pongo firme de una vez por todas con Dios. Entonces, y se levantó Ana, versículo 9. Después que hubo comido y bebido en Silo. ¿Qué hizo ella? Se levantó después de haber comido y bebido. O sea que antes de levantarse, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que comer y tuvo que beber. Nosotros, la Biblia es un libro espiritual y debe interpretarse, debe entenderse, discernirse, entenderse con discernimiento espiritual, con una mente espiritual. Entonces, el comer y el beber para nosotros, el comer nuestra comida, nuestro alimento espiritual, es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Me entiende? Si quiero levantarme, antes de levantarme, ¿cómo hago? Empiezo a comer. Empiezo a comer. ¿Qué como? ¿De qué me alimento? De la palabra de Dios. Empiezo, míreme, a leer la Biblia. Empiezo a comer. Empiezo a leer la Biblia, empiezo a alimentarme y eso me va a ayudar a levantarme por dentro. También, aparte de comer, ¿qué hizo Ana? Bebió. ¿Cuál es la bebida espiritual nuestra? Es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es como un río de agua viva que quiere fluir adentro nuestro. Imagínese un río de agua viva. ¿Será que tendremos sed? Con 1 o 2 vasos basta, pero Dios nos da siempre más, un río. ¿Me entiende? Entonces, si yo empiezo a comer, a leer la Biblia, y si yo empiezo a beber, a buscar el Espíritu Santo en adoración, decirle, mi Dios te amo, mi Dios te quiero, mi Dios dame el Espíritu Santo, orar, adorar, consagrarme a Dios, como y bebo, leo la Biblia y busco el Espíritu Santo. Eso va a hacer que yo me levante. Pastor, soy un cristiano que estoy caído. Empiece a comer y a beber. Empiece a leer la Biblia y empiece a buscar el Espíritu Santo. Y usted no va a estar más caído. Usted se va a levantar. No es levantarme diciendo, bueno, a partir de hoy me levanto. Y así nomás. No, no, no.
tengo que comer, tengo que beber, tengo que leer la Biblia, tengo que buscar el Espíritu Santo. Y ahí se me va a empezar a venir las fuerzas. Yo cuando una persona no come por 2 o 3 días, 4 días, no come nada, se queda como débil, se queda débil, se queda sin fuerzas, se queda sin salud, sin ánimo, se deshidrata, se enferma, ¿me comprende? Se pone mal. Si yo no como de la palabra de Dios, si yo no bebo del Espíritu Santo, mi alma ¿cómo estará? Débil, decaída, ¿me entiende? Enferma, sin ganas de vivir. Hay gente que dice, yo no tengo ganas de vivir, pero es porque su alma, su espíritu no ha comido y no ha bebido nada en mucho tiempo. ¿Me entiende? Hace mucho que no le da de comer la Biblia a su espíritu. Hace mucho que no le da de beber el Espíritu Santo a su espíritu, a su alma. ¿Me entiende? Entonces esa alma ¿cómo está? Débil, enferma, muerta, está quebrada. Y cualquier problema que venga, por más que la persona sea mentalmente fuerte, su espíritu está débil. ¿Cuánta gente mentalmente fuerte sufre igual? Tiene angustia, tiene depresión, ¿me entiende? Porque estar mentalmente fuerte es una cosa. Yo puedo estar mentalmente fuerte, pero si no leo la Biblia y no busco el Espíritu Santo, los problemas me van a superar. La enfermedad me va a hacer llorar. La depresión me va a ganar. Los problemas me van a vencer. Entonces, pastor, necesito levantarme como Ana. Ana se levantó después de haber comido y bebido. Usted se va a levantar después de que come y que beba. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuántas veces hay que comer y beber? Todos los días. Ustedes comen y beben todos los días, ¿no? Para su cuerpo físico. Usted debe comer y beber para su espíritu todos los días. Debe leer la Biblia todos los días. Y debe buscar el Espíritu Santo todos los días. Vamos a ver lo que hizo Ana. Empezó a alimentarse y empezó a beber y se levantó. Mire cómo fue cambiando la historia. ¿Usted quiere cambiar su historia? Empieza a comer y a levantarse. Empieza a beber y a levantarse. Mire lo que dice. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Ahí está. Antes ella lloraba de angustia y de tristeza. Antes ella lloraba delante del problema, a causa del problema, por el problema. Antes el problema la hacía llorar. Ahora ya estaba llorando, pero delante de quién? De Dios, delante del Señor, que es distinto. Es diferente que yo llore de sufrimiento, que yo llore por el problema, a que yo diga, me arrodillo y Dios, está todo mal, y empiezo a ser sincero, a ser espontáneo, a abrir mi corazón delante de Dios y lloro en la presencia de Dios. Es distinto. Llorar ante Dios, porque si yo lloro ante el problema, sufro más, me hundo más. Pero si yo lloro ante Dios, ahí el milagro sucede. Ahora, ¿por qué las otras veces Ana no había llorado? Porque tenía una fe motivada por el esposo. Tenía una fe impuesta por el esposo, empujada por el esposo. Entonces ella hacía todo de apariencia, todo mecánicamente, todo carnalmente. Ofrendaba, sacrificaba, levantaba los brazos, capaz cantaba, adoraba. Pero todo motivada por el esposo, no le nacía a ella. Fíjese si no es lo que le pasa a usted ahora. Cuando le nació a ella, ahí sí lloró. Ahí se quebró delante de Dios. Antes no se iba a quebrar si no le nacía. Pero llegó un punto tan grande el sufrimiento en la vida de ella, que dice que ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Se descargó delante de Dios. No llore ante el problema, llore delante de Dios.
Dice así, e hizo voto. ¿Qué hizo ella? Un voto. O sea, usó la fe, pero no, ¿la mandó el esposo? ¿Esta vez? No. ¿La mandó a alguien? Esta vez sí nació de ella. Esta vez sí la fe era verdadera. Sí la fe era sincera. Sí la fe era espontánea. Usted dice, pastor, yo vengo a limpiar la iglesia, pero porque me lo piden. Eso es una cosa. No hay bendición con eso. Pero yo limpio la iglesia porque a mí me nace, pastor. Yo sirvo a Dios. Ahí hay bendición. ¿Me entiende? Pastor, yo soy fiel a Dios porque lo enseñan nomás. Y los otros son fieles, entonces yo también soy fiel. Esa es una cosa. Ser fiel por imposición, por obligación, o por seguir a otros. ¿Me entiende? Pero si usted dice, yo soy fiel a Dios porque yo amo a Dios. Porque me nace a mí serle fiel a mi Dios. O sea, míreme, no es que otros me empujan a buscar a Dios. Usted quiere buscar a Dios. Usted cree, usted confía, usted le nace. Es algo personal, algo que está acá adentro suyo. Entonces ahí hay respuesta. Entonces esos son los cristianos. Ana era una cristiana, una hija de Dios, de apariencia. Usaba la fe de apariencia. Usaba la fe porque otros se lo imponían. Adoraba y ofrendaba y sacrificaba y seguro diezmaba y todo lo demás. Pero porque otros se lo imponían. Y no había respuesta. Era todo de apariencia lo que ella hacía con Dios y por eso no había respuesta. Cuando le nació, ella sola, sin que nadie le mande, ella se levantó, comió y bebió. Leer la Biblia y buscar el Espíritu Santo para levantarse. Ahí le nace la fe. Ahí le nació la fe a Ana. ¿Me entiendes? Cuando uno está vacío del Espíritu Santo y vacío de la palabra de Dios, es difícil tener fe. Es imposible tener fe. Entonces dice el versículo 11, él hizo voto, diciendo, el Señor de los ejércitos, diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Diga amén. Diga amén. Míreme. Esta vez el sacrificio, la ofrenda que ella le ofreció a Dios, que ella le dijo a Dios que le daría, iban a ser ¿de quién? De ella. Ella dijo, sí, Señor, si tú te dignas a mirar mi aflicción, si tú te dignas y no te olvidas de mí, te acuerdas de tu sierva y le das un hijo varón, yo dedicaré ese hijo varón para tu obra y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Me entiende? O sea, ese hijo que nacería de su vientre, que nacería de ella ofrendaría a Dios. Ella daría para Dios. ¿Me entiende, sí o no? Entonces, escuche bien. Esta vez la ofrenda, el voto, la fe, sí nació de Ana. Nadie se la impuso. Entonces usted dice, pastor, ¿cómo hago? Haga usted lo que hizo Ana y dígale, Señor, yo hago un voto contigo y me entrego a ti. Yo me entrego a ti ahora y yo no sé qué voto hará usted, lo que le nazca. Dígale, yo te voy a entregar estas malas palabras, no las digo más. ¿Me entiende? Le voy a entregar este vicio. Hago un voto de que a partir de ahora te soy fiel. Dejo el cigarrillo, dejo el alcohol, dejo esta droga. A partir de hoy voy a empezar a leer la Biblia, a adorarte, a hacer mis vigilias. A partir de hoy voy a empezar. Cada uno hará un voto con Dios. Pero un voto que nazca de usted. ¿Me entiende? Un compromiso, una actitud de fe que nazca de adentro suyo. No una fe impuesta por los demás. Bueno, vamos a hacer tal acto profético porque el pastor lo dijo. ¿Me entienden? Así. Una fe impuesta. Yo voy a hacer tal propósito de fe solo porque el pastor, pero no le nace de todo corazón. Y con Dios las cosas tienen que ser de todo corazón.
Porque si no son de todo corazón, no sirven. Vea cómo Ana hacía las cosas de apariencia, mecánicamente. Una fe impuesta por el esposo, años sin el sueño realizado. Y quizás se dice, pastor, yo estoy como Ana. Pero Ana le cayó la ficha, se le hizo un clic en la cabeza y entendió que tenía que dejar de hacer las cosas de apariencia. Que tenía que dejar de hacer las cosas porque se le imponían los otros. Que ella tenía que creer en Dios porque le nacía. Que ella tenía que buscar adorar a Dios porque le nacía. Entonces usted entra en la búsqueda del Espíritu Santo no porque el pastor lo dice, porque usted ama a Dios, porque usted lo quiere adorar. ¿Me entiende? Usted es fiel porque usted le quiere ser fiel a Dios. Usted limpia la iglesia, sale a evangelizar porque usted quiere servir a Dios, porque le nace a usted. Ahí está la diferencia de la gente que va a la iglesia y no es bendecida porque hace las cosas de apariencia, porque hace las cosas a medias, porque hace las cosas porque otros le imponen la fe. Esa es la diferencia entre esa gente y aquellos que sí son bendecidos. Cristianos que siempre están en victoria. Cristianos que sus sueños se realizan, que sus oraciones se contestan, porque son sinceros en todo lo que hacen. Y todo lo que hacen lo hacen de corazón. Sea mucho, sea poco, lo hacen de corazón. ¿Me entiendes? Y mire cómo sigue la historia. Versículo, lo que leímos ahora, ¿no? Fue el versículo 11, ¿no es cierto? Entonces, dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente, oró mucho, clamó mucho a Dios. Delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Había uno llamado Elí que lo estaba observando a ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Elí pensó que estaba ebria o borracha, ¿no es cierto? Como se dice hoy en día. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y mire lo que dice luego, versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Mire, ve, Elí empezó a criticarla, porque siempre hay alguien para mirar el lado malo de las cosas. Usted va a la iglesia y le dicen, ¿para qué tanto todos los domingos? Usted dice, voy a abrir una casa de oración en mi hogar, ¿para qué tanto? Ya baja. Siempre hay gente para criticarle o para ponerle piedras en el camino cuando usted quiere hacer las cosas para Dios. Pero cuando se organizan ahí en el mundo para ir al baile, nadie pone trabas. Para ir al casino, nadie se opone, todos contentos. Para ir al bingo, para ir al brujo, al curandero, vamos, yo pago el remis. Pero para la iglesia siempre tienen algún problema, siempre alguna excusa, y así les va. Pero Ana, con las críticas de Elí, con las palabras de Elí, no se decayó. Por eso usted cuando le critiquen, cuando le tiren palabras negativas, no se decaiga. ¿Sabe por qué no se decayó? Porque ella ya había comido y ya había bebido. ¿Sabe cómo usted no se va a decaer? Si usted come la palabra de Dios y bebe el Espíritu Santo. Si usted lee la Biblia y busca el Espíritu Santo, las palabras negativas no le van a afectar. Termina acá diciendo así, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Amén. En el versículo 15 ella le dijo, soy una mujer atribulada de espíritu y he derramado mi alma delante del Señor. Eso es lo que tiene que hacer usted, señora, señor. Pastor, yo estoy atribulado. No puedo más, no soporto más esta situación. Los hijos, la familia, lo económico, la salud, el negocio, la plata, las deudas, lo que sea. No doy más. ¿Qué tengo que hacer? Derramar su alma delante de Dios. Mire cómo termina la historia. Dice así,
Versículo 17. Elí respondió y dijo, ven paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. O sea, le dio una bendición. Necesitamos la bendición de los siervos de Dios. Por eso hay que venir a la iglesia. Hay gente, yo esta semana estuve hablando con una señora, invitándola. Y después yo busco a Dios en mi casa. No, pero no es un delivery, no es que le llevan los milagros a domicilio. No le llevan el Espíritu Santo a domicilio. Hay que venir a la iglesia. Si usted quiere pan, ¿a dónde va usted? A la panadería. Si usted quiere carne, ¿a dónde va? A la carnicería. ¿Quiere frutas o verduras? A la verdulería, a la frutería, ¿sí o no? Usted quiere a Dios y quiere buscarlo en casa. No, quiere a Dios y tiene que ir a la iglesia. A la casa de Dios. O sea, todo en su lugar. ¿Quiere un remedio? ¿Voy a dónde? A la farmacia. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué con Dios tiene que ser cómodo? La gente es muy cómoda para buscar a Dios. La gente es muy quedada. Y después, ¿por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios no me escucha? Ya termina la historia. Entonces necesitamos la bendición, como Ana. Usted necesita venir a recibir la bendición de los siervos de Dios, de los pastores. Dice así, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ahí hubo un cambio. Todavía no había tenido el hijo, pero ya no estaba triste. ¿Por qué ya no estaba triste? Porque estaba segura de que iba a tener el hijo. ¿Por qué las otras veces subía, ofrendaba, adoraba, sacrificaba y igual seguía triste? ¿Por qué? Porque las otras veces no era una fe sincera, no era una fe con obras, no era una fe pura, no era una fe que nacía de ella, era una fe de apariencia, era todo mecánico, era todo superficial. ¿Cuánta gente busca a Dios superficialmente? Por eso ella oraba y seguía triste. ¿Cuánta gente ora por un hijo y sigue triste por ese hijo? ¿Cuánta gente ora en contra de una enfermedad y sigue preocupada por esa enfermedad? Ora por un problema económico y sigue con miedo de que no le vaya bien. ¿Por qué la gente ora y después de haber orado sigue con el sufrimiento adentro con respecto a ese problema? ¿Por qué? Porque esa oración no sirvió. Porque esa oración no fue como la de Ana, como esta última. Esa oración fue como las primeras que hacía Ana, de apariencia, sin sinceridad, sin una explosión de fe. Yo me imagino a Ana enojada, indignada, y diciendo, basta, se me burla Penina, se me burla todo el mundo, lloro, no como, depresiva, angustiada, destruida, teniendo un Dios tan poderoso. Ella se indignó y dijo, basta. Entonces usted tiene que indignarse y decir, basta. Mi Dios puede sanar esa enfermedad. Mi Dios puede prosperarme, puede cambiar ese familiar. Mi Dios puede sacarme esta angustia, esta depresión y todo lo que tengo y darme una nueva vida. Tiene que indignarse. Míreme, si usted no se indigna, si usted no despierta la fe, nadie lo va a hacer. ¿Me entienden? Ustedes tienen que indignarse. Tienen que tener una fe viva, un fuego adentro suyo. De esa forma Dios se manifiesta. Y dice así, ya no estuvo triste. Cuando usted ora y se levanta de la oración y tiene paz, ya no tiene esa tristeza o esa preocupación por el problema, quiere decir que esa oración funcionó. Quiere decir que la respuesta de esa oración ya viene en camino. Que Dios ya está obrando. Pero si usted ora y se levanta y sigue preocupado, quiere decir que esa oración no funcionó. Tiene que volver a hacerla de vuelta. Pero hágala sinceramente. Dice así. Y levantándose de mañana adoraron delante del Señor y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Era como que Dios se había olvidado de Ana. Pero en realidad no era que Dios se había olvidado. Ella no llamaba la atención de Dios porque tenía una fe de apariencia, porque buscaba a Dios de apariencia, porque hacía todo superficialmente de apariencia. No le nacía, no tenía sed de Dios, no tenía fe genuina, bíblica, verdadera, sobrenatural en Dios. Pero cuando ella
tuvo esa fe, hizo ese voto que le nació a ella, Dios se acordó de ella. ¿Usted quiere que Dios se acuerde de usted? Haga lo que hizo Ana. Pastor, yo quiero que Dios se acuerde de mí. Haga lo que hizo Ana. Primero, coma y beba para poder levantarse. Lea la Biblia y busque el Espíritu Santo, así se levanta espiritualmente. Y tercero, coma, beba, levántese tercero. Cuarto, empiece a hacer las cosas porque le nacen a usted, y no de apariencia. Empiece a hacer las cosas con Dios sinceramente y anhele de verdad a Dios en su vida. Eso es lo que hizo Ana. Antes de apariencia, ahora con sinceridad. Antes una cristiana porque otros la empujaban, porque otros la forzaban. Y ella cambió de ser eso a ser una cristiana verdadera. Una hija de Dios verdadera. Entonces usted debe ser una hija o un hijo de Dios verdadero. El último versículo, el 20, dice que, el 19 dice que Dios se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía el Señor. El sueño se realizó. El hijo que no podía tener, lo tuvo. La respuesta que nunca llegaba por años, llegó. Pero cuando ella hacía las cosas de apariencia, cuando no las hacía de corazón, cuando era todo mecánico y carnal, cuando tenía una fe impuesta por otros, adoraba y lloraba y cantaba y servía y ofrendaba y sacrificaba, todo de apariencia, ahí no llegó. Llegó cuando ella empezó a hacer las cosas con sinceridad, con honestidad. Ahí se acabó la vergüenza de Ana. Se acabó la humillación de Ana. Ya nadie se iba a poder burlar de ella. Ya nadie se iba a poder reír de ella. Imagínese que la gente no se pueda burlar de usted, porque no hay más enfermedad en su vida, porque hay prosperidad en su vida, porque el dinero le sobra. Imagínese que la gente ya no se pueda burlar de usted porque toda su familia está bendecida en la casa de Dios, en la iglesia. Imagínese que nadie pueda, busque en su vida algo como para burlarse de usted y diga: no encuentro nada. Cambió toda su vida, sus sueños se realizaron. Pero para eso, Ana provocó el milagro. Ana provocó que Dios se acuerde de ella. ¿Amén? Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Usted dice: pastor, yo quiero que Dios se acuerde de mí. Bueno, usted va a provocar que Dios se acuerde de usted. Usted va a provocar el milagro en su vida como Ana lo hizo. Amén.